Eh, la capacitancia es una propiedad que tienen los conductores que está asociada con digamos, la posibilidad de almacenar carga eléctrica. Pues básicamente, ustedes pueden encontrar en los libros dibujos como este. Esto aquí es un conductor y esto aquí es otro conductor. Esos dos conductores son paralelos y entre cada conductor yo voy a conectar una diferencia de potencial para de alguna forma lograr que los conductores se carguen positivamente, ¿cierto? Entonces, y el otro obviamente negativamente, ¿sí o no? Entonces, básicamente la configuración. Entonces, acá en este caso, eh, este conductor, después de haber sido conectado con una diferencia de potencial, adquiere una carga más Q y este conductor de acá adquiere una carga menos Q. Y obviamente entre estos dos conductores se genera un campo eléctrico E. Esto es lo que es un capacitor, ¿cierto? Entonces cuando usted lo conecta con una diferencia de potencial, un par de conductores paralelos, básicamente lo que nosotros tenemos es que uno se carga positivamente y otro se carga negativamente y entre ellos hay un campo eléctrico. Típicamente, desde la perspectiva circuital de un circuito, un capacitor se denota como dos líneas paralelas, denotando obviamente que son conductores paralelos para formar la capacitancia. Esto es más menos. Y esa capacitancia se denota por la letra C. Ahora vamos a mirar las unidades del capacitor. Las unidades del capacitor se deben o son en honor a Michael Faraday y son el farad. Esto es un farad. Y la capacitancia en términos de la carga y el voltaje se define como la cantidad de carga que puede almacenar alguno de los conductores dividido el voltaje aplicado, que es la diferencia de potencial. Entonces, básicamente este es el concepto de capacitor, ¿cierto? Aquí obviamente si esto es un farad, si la capacitancia es de un farad y esto es de un coulomb y esto es de un volt, por lo tanto nosotros decimos que el farad es un coulomb por volt. La forma más típica en la que nosotros en libros de texto podemos encontrar un capacitor, es un capacitor de placas paralelas. O sea, como nosotros habíamos visto, una lámina por acá, otra lámina por acá. Si estas dos láminas están separadas, por ejemplo, una separación ortogonal, de D, tienen cada uno un área de A
El área de esta lámina y el área de esta lámina es A. Básicamente, nosotros ya sabemos cuál es el campo eléctrico entre estos capacitores, ¿cierto? Entre estas placas paralelas. Nosotros lo hemos calculado. Nosotros colocamos una carga eléctrica acá de prueba, por ejemplo, más Q sub 0. Esa carga eléctrica, si este capacitor tiene una carga menos Q y este tiene una carga más Q, esa carga eléctrica experimenta un campo eléctrico debido a esta placa de acá, la placa en verde de esta forma. O sea que esa placa eléctrica experimenta una fuerza de repulsión, ¿cierto? Y obviamente el campo eléctrico debido al conductor en amarillo es un campo eléctrico que entra a la lámina y no sale. Por lo tanto, los dos campos eléctricos se suman, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el campo eléctrico de una lámina es igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0. Por lo tanto, el campo eléctrico aquí en el interior, llamémoslo E', por ejemplo. Entonces, E', si la dirección en la que van los campos es Z, E' sería sigma sobre 2 epsilon sub 0 en AZ, más sigma sobre 2 epsilon sub 0 en AZ, ¿cierto? Por lo tanto, ese campo eléctrico es simplemente sigma sobre epsilon sub 0 en AZ. Y si la carga total es Q, entonces recuerden que sigma es igual a Q sobre área. O sea que esto sería la carga total sobre el área por epsilon sub 0 que multiplica a Z. ¿Cierto? Entonces, una vez nosotros tenemos esto, nosotros nos podemos preguntar cuál sería la diferencia de potencial entre esas dos placas. ¿Cierto? Es decir, si yo, por ejemplo, conectara una batería acá, ¿cuánto sería este voltaje en términos de ese campo eléctrico? Es básicamente como nosotros vimos en estos días el voltaje o la diferencia de potencial es igual a menos la integral entre A y B de E punto dl. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros resolvemos esta integral, que es la que nosotros tenemos para la diferencia de potencial, para un dl igual a z, aquí, digamos, hay un movimiento de más q a menos q, ¿cierto? De cargas. Para ese campo eléctrico en particular, pues obviamente nosotros en este caso vamos de un punto de mayor potencial a menor potencial. Por lo tanto, esa integral cambia de signo y esto queda como la integral, digamos, entre 0 y d, que son las distancias del campo eléctrico, que es sigma sobre A por epsilon sub 0 de AZ, producto punto con dz en AZ. Ese producto punto da 1. Entonces acá me queda que esto es sigma sobre A epsilon sub 0 por la integral entre 0 y d de dz. Y el voltaje entonces me queda como sigma. Esto no es sigma, esto ya es la carga, perdón. Esto es la carga por la distancia sobre epsilon sub 0 por el área, ¿cierto? De esta forma, cuando nosotros calculamos la capacitancia de ese sistema de placas paralelas, nos queda la carga sobre el voltaje, o sea, la carga sobre la diferencia de potencial, y esto básicamente es igual a ¿quién? A la carga sobre la carga por la distancia sobre epsilon por el área. Epsilon sub 0 con carga se va, esto da epsilon sub 0 por área dio la distancia. Es decir, la capacitancia de un sistema de placas paralelas es directamente proporcional al área de cada placa e inversamente proporcional a la distancia que la separa por esta constante de epsilon sub 0.
Si ustedes buscan, por ejemplo, ustedes van a buscar la fórmula para la capacitancia de placas paralelas en Internet, es posible, a veces es posible, que en vez de salirse igual a epsilon sub cero por el área dividido la distancia, puede que le salga C igual a epsilon sub cero por el área, perdón, 1/4pi por el área dividido la distancia. Las dos son equivalentes. Lo que pasa es que aquí epsilon sub cero están en unidades diferentes. Este es el sistema internacional de unidades. Este de acá es el sistema gaussiano de unidades. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que, digamos, desde el punto de vista físico más fundamental, lo que nosotros tenemos es esto. Una capacitancia, digamos que es única y exclusivamente geometría, ¿cierto? La capacitancia no tiene nada más, solamente geometría. ¿Sí o no? Entonces, la capacitancia es solamente geometría. Para mucha gente no tiene mucho sentido este epsilon sub cero de acá, ¿cierto? Entonces, ahora, en las unidades gaussianas, ese epsilon sub cero es 1/4pi. En este caso, ahora, ya la capacitancia en este sistema de unidades queda como únicamente geometría. El área de la placa dividido la distancia entre placas por 1/4pi. 4pi simplemente es el perímetro de una circunferencia de radio 2, ¿cierto? Entonces, todo esto lo que da acá es geometría. No hay nada eléctrico, la capacitancia no es nada eléctrico, simplemente es una geometría de algo, ¿cierto? No tiene por qué depender ni del voltaje ni de absolutamente nada, simplemente geometría. Lo mismo con la inductancia, que después vamos a ver, ¿cierto? Entonces, la inductancia la vamos a ver ya al final. Eh, mm, listo. Entonces, esta es la forma que nosotros evaluamos capacitancias de placas paralelas. Ahora, vayan al ejemplo punto 24. Ustedes van a realizar el ejemplo punto 24 y el ejemplo, perdón, el ejemplo 24.1 y el ejemplo 24.2 y vamos a sacar conclusiones al respecto. Tienen 5 minutos para esos dos ejemplos. Profe, disculpe, 24.1 y ¿cuál más? Y 24.2. Ya regreso, voy por un vasito de agua y cuando vuelva quiero que tengan los ejemplos listos para que los discutamos. Sobre todo el primero. Vamos a hacer una pequeña actividad de dimensionamiento, como siempre hacemos. No es que eso haya servido para mucho, porque como que ustedes no manejan bien los órdenes de magnitud, a pesar de todo el esfuerzo que he hecho y que he insistido en que manejen los órdenes de magnitud. Pero, pues vamos a ver cómo nos va. ¿Qué significa que el área de ese capacitor de placas paralelas, obviamente ustedes vieron en el ejemplo 24.1, que por ejemplo, de la capacitancia igual a epsilon sub cero por el área dividido la distancia, entonces se puede despejar el área. Multiplicamos en ambos lados por D y dividimos ambos lados por epsilon, ¿cierto? O sea que básicamente que el área de una capacitancia de 1 farad viene siendo la capacitancia de 1 farad por la distancia que separa las placas
dividido epsilon sub 0. Yo calculo esa área, entonces me va a dar un farad. La distancia que la separa es de 1 milímetro, o sea, de 1 por 10 a la menos 3 metros. Y como de costumbre, epsilon sub 0 simplemente es 8.854 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado, ¿cierto? Sobre newtons metros cuadrados. Como ustedes ven, se va ahí metro con metro, queda metros arriba entonces, newtons por metros arriba. El farad es coulomb por volt, ¿cierto? Entonces, antes de recordar que un volt es un joule por... vamos a hacer eso. Entonces, farad, metro sobre coulomb al cuadrado, newtons metros cuadrados. Esto es igual a farad es un coulomb por volt. Esto multiplicado por metros, que multiplica obviamente a newtons por metros cuadrados, dividido coulomb cuadrado. O sea, coulomb con este cuadrado y pues queda, obviamente, newtons metros al cubo, dividido volts por coulomb, ¿cierto? Entonces, un volt a ver, yo miro a ver cómo hacemos acá. ¿Cuánto es un volt? Un volt viene a ser un joule por coulomb, ¿sí o no? Entonces esto es newtons por metros cuadrados. Esto es joule por coulomb, porque coulomb por volt es joule. Por coulomb se va coulomb con coulomb. Esto es joule, o sea que se va con esto. Esto queda metros cuadrados, que son unidades de área. Entonces, y esta área nos dio de 1.1 por 10 a la 8 metros. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan grande es esa área? Es súper enorme, profe. Sí, es enorme, pero ¿cómo nosotros podemos ver qué tan enorme es? Comparándola con otra área. Excelente. ¿Qué dice el resto de los compañeros? Sí, profe, porque pues, o sea, tocaría compararlo con algo para saber, o sea, qué tan grande es. ¿Con qué lo compararía usted, Camila? Con, no sé, profe, otra área, ¿no? Una área que sea como, por decirlo así, estándar, ¿no? Sí, está muy bien, pero deme usted un área con el que usted lo compararía. No sé, un lote Bueno, vamos a hacer una cosa. María Camila, ¿dónde es que es usted? de Neiva, profe. Busque en internet cuál es el área superficial de Neiva. Sí, señor, voy. Por ejemplo, coloquemos acá ciudad y área superficial. Profe, me parece 1553 kilómetros al cuadrado. Bueno,
1553 kilómetros al cuadrado. Muy bien. Esto es Neiva. Mientras yo le pregunto a otro compañero, María Camila, busque usted, exprese esto en términos de metros al cuadrado. Obviamente esto es kilómetros por kilómetros, ¿cierto? Y ahí lo puede expresar en metros al cuadrado. Dígame cuánto da eso en metros al cuadrado. Seguimos, Danilo. Mande, profe. O que mande. Eh, ordene, diga, profe. Yo siempre digo mande, perdón. ¿Sabe qué estamos haciendo? No. Intentando comparar el área superficial con el área que nos dio de la placa de un faraday. ¿Qué le pregunté yo a Camila? Que lo expresará en metros. Pero, ¿cuál área? El área superficial de Neiva, ¿Y por qué Neiva? porque es donde ya vive, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Ah, expresando el área superficial de Neiva en metros. Danilo, estamos esperando el área superficial de la ciudad donde vivimos en metros al cuadrado, no en metros porque metros no es área. Gracias, Liliana. Entonces sigo con Liliana. Pamplona. $318 kilómetros al cuadrado. Sigo, Danilo. Profe, aún no la he buscado. Ya mismo la busco. Bueno, Eric. Profe, estoy en eso. Valledupar. Valledupar es tan grande, 4.978 kilómetros al cuadrado. Debe ser, me imagino que las áreas rurales de Valledupar también, no Valledupar sea tan grande. Es que cada día se extiende más, profe. Como el vallenato, ¿qué? Que Incluso dicen dicen que, incluso cada dicen día, que, cada día me extiendo más, ¿sí o no? ¿usted conoce La Paz? ¿En Bolivia o dónde? No, no, aquí en el Cesar. No. Bueno, eso queda a 35 minutos, pero dicen que ya en un futuro eso no, o sea, no hay que coger carretera para ir para La Paz porque Valledupar se extiende bastante siempre. O sea, que ya va a ser La Paz parte de Valledupar, como si se la consumiera. Me extraña. Neiva, yo por ejemplo conozco Neiva bastante bien y me parece un tamaño razonable. 1.553 kilómetros cuadrados. Mm, pero Valledupar me ve como medio grande, pero bueno. A ver, por ejemplo, imagínese esto. Hato Corozal, ahí es de donde es Darcy, ¿cierto? Sí, señor. Son 5.518 kilómetros cuadrados. Obviamente Casanare es un departamento relativamente grande, ¿cierto? Pero tampoco, pues, como para no ser una capital y ser más grande que Neiva y que Valledupar. Entonces me imagino que esto tiene que ver con algo de no sé, unas zonas aledañas. Imagínate, por ejemplo, donde vive Eric, 58 kilómetros cuadrados. En Málaga, Santander. Profe, en el del pueblo en el que vivo, creo que sale con la zona rural incluida.
Profe, lo que yo sí no entiendo es que estaba buscando la de Bogotá porque se supone que es la ciudad más grande y me sale que 1700 y pico. Y tampoco, ¿no? No, es que no entiendo bien cómo es que hacen estos cálculos. Desde esa, estoy en el semestre pasado cuando hice la actividad con mis estudiantes por primera vez. Díganme una cosa, alguien busque, bueno, necesito el dato de Linda y de Danilo, no lo tengo. Profe, el mío es 1578 kilómetros cuadrados, pero creo que están incluidas las zonas urbanas y rurales. ¿Mil qué? 1578 kilómetros cuadrados. Danilo, obviamente me debe decir el pueblo. No aparece como tal solamente el pueblo, profe. Toledo, Toledo Norte de Santander. O sea, por eso. Entonces, ¿de dónde sacó ese dato si no aparece el pueblo? Ah, no, o sea, la que le acabé de editar es de Toledo, pero no como tal la zona solo de pueblo, no aparece. Aparece creo que zona urbana y rural. O sea, me refiero al municipio, pues. Ah, bueno, Toledo, profe. Listo, y falta Linda. Oh, profe, el mío sí es pequeñito. El pueblo es muy pequeño. No importa, no sirve. Bueno, es El Molino y según internet es 190 kilómetros cuadrados. Más grande que donde vive Eric. Ah, qué mala. Necesito que pasemos esto a metros cuadrados todos. Y que alguien me haga el favor y me busque a Moscú. No. ¿Cuál es el área superficial? Unos busquen a Moscú y los otros a Tokio. 2,511 kilómetros al cuadrado. Moscú. 2,500, no, 2.500. O sea que según esto, Valledupar es más grande que Moscú. Es Pues el mejor ese chiste que he es escuchado todo entendible, este profe. mes. El de Tokio Porque es 2194 kilómetros cuadrados, profe. yo creo que más bien Google lo que me gustó fue lo del César completo, porque sí está exageradamente grande. Dile que el César sea más grande que Tokio. Yo conozco Tokio. Es una cosa de locos. Bogotá cae varias veces en Tokio. A ver, La de, la de Tokio es 2194 kilómetros cuadrados, profe. ¿2000 qué? 2194 kilómetros cuadrados, profe. Bueno, y miremos a ver Moscú, yo voy a mirar. Sí, entonces 2.511 kilómetros cuadrados. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, Bogotá. Mil setecientos setenta y cinco kilómetros cuadrados. Colombia, 1.143 millones de kilómetros cuadrados. Voy a mirar, por ejemplo, acá Valledupar. En inglés no aparece. ¿Será que en Neiva, que es una ciudad tan importante, sí aparece? Pero yo miro. Tampoco. Aparecen como que las capitales más grandes. Cali.
Bogotá, voy a ver si parece Pereira, que es la zona cafetera. Sí, sí aparece. 702 kilómetros cuadrados. Según esto, sí. Entonces, pero esto está supremamente raro. Tengo que investigar cómo es que sacan esas áreas superficiales. Porque aparece, por ejemplo, Pereira y no Medellín. Es una cosa de locos. Y Medellín, 382 kilómetros cuadrados. O sea, Pereira es el doble del tamaño de Medellín. Nada más surrealista que esa vaina, pero bueno. Se lo he hecho cuando ya esté en el vaso, se lo puedo echar y Cuando esté en el vaso, Bueno, pues, entonces, ahora, Lo estoy bien. María ¿No Camila. puedo echar? Venga, espere un momentico. Vamos a ver quién está con la cámara abierta. ¿qué? Linda, la Sí, cámara, lo por estoy favor. viendo. Ve, No, sin no, la cámara esto se lo abierta, no, el micrófono. Linda, el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, María Camila, ¿cuánto dio esa área que usted tiene en metros cuadrados? Me dio 1.553 x 10 a la 9 metros al cuadrado. Muy bien. $1.553 X no, por 10 a la 9 metros al cuadrado. Liliana, la de Pamplona. Liliana, la de Pamplona. $318.000 metros al cuadrado. En notación científica como María Camila. Ah, ok, profe. Imagínense en esto, donde vive Darcy, que es Hato Corozal, $5.518 por 10 a la 9 metros cuadrados. Es más grande que Tokio, que ni siquiera es una capital en Colombia. Acá tiene que haber algo errado con esto, pero bueno, trabajemos con estos números por el momento. Liliana, notación científica, eso le toma 2 segundos. Liliana, Lo siento, profe, es que tengo muy malo el internet. 318 por 10 a la 3. ¿de dónde haga usted el número? Corriendo los decimales. ¿No? ¿Cuáles decimales? Liliana, ¿cuáles decimales? Los ceros, profe. Tenía usted 318 kilómetros al cuadrado. ¿Cómo hace usted para que esto le dé 318 por 10 a la 3 metros al cuadrado? Por favor, explíqueme qué fue lo que corrió ahí.
¿Dónde están los ceros y todo eso? Ah, sí, profe, me equivoqué, es que lo estaba corriendo como metros, no como kilómetros. ¿Cómo así? Necesito que me explique el procedimiento, yo a ver qué está haciendo. Si no, usted no la puedo corregir. Es que yo tenía aquí lo que le dije, lo que le dicté en metros, 318.000 metros al cuadrado, y eso era lo que estaba corriendo. ¿Y por qué 318.000? Si es 318 kilómetros al cuadrado. Sí, profe, sino que yo lo estaba corriendo en metros. No entiendo, es que no estoy perdido. ¿Cómo que lo está corriendo en metros? Uno no corre las cosas en metros o en kilómetros, uno simplemente tiene un número lineal y lo corre. ¿A qué se refiere que en metros? Profe, o sea que tenía el número en metros, no en kilómetros. Pero no, usted me dio inicialmente el número, 318 el número que usted me dio acá fue kilómetros 300. al cuadrado. Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo pasa de acá a acá? Eso es lo que yo quiero saber. No, señor, después el que corrí, el que le dicté ahorita, eran los 318.000 metros al cuadrado. Eso eran los ceros que estaba corriendo yo, no el de los kilómetros, profe. Es que si fueran los metros, no está corriendo nada. Los metros ahí, o sea, si usted escribe un metro, tiene que correr nada. A ver, venga, yo analizo la situación. Porque si no saben hacer esta conversión, entonces acá nos vamos a quedar. No voy a pasar si no saben convertir. Usted se refiere, Liliana, a que usted dejó esto acá en metros, kilómetros, lo puso por 10 a la 3 y escribió 318 por 10 a la 3 metros cuadrados. Eso fue lo que usted hizo. No, señor. Entonces, ¿cómo le dio este número, Liliana? Es que eso es lo que yo quiero saber. Así como hicimos la actividad ese día y miramos bien en detalle dónde había el error, quiero saber cómo le dio esto. Y yo tenía 318.000 metros al cuadrado. Por eso, pero ¿de dónde sacó ese 318.000 metros al cuadrado? Si usted me dio fue 318 kilómetros al cuadrado. Sí, profe. Sino que cuando yo lo convertí los kilómetros a metros, pensé que ese era el resultado que usted estaba pidiendo. O sea que usted lo que hizo fue que convirtió esta acá, por eso le estoy diciendo, Liliana, usted convirtió esta acá en 10 a la 3 y la puso acá. No, señor. Listo, entonces explíqueme En cuál es el kilómetros al proceso. cuadrado son 3.18 por 10 a la 8. Eso lo hizo después. Eso lo hizo Sí, después. Yo señor. les digo que no me traten de enredar. Eso lo hizo después. Le estoy Sí, señor. preguntando originalmente cómo dio con ese número. Con los 318.000 metros al cuadrado. La única forma en la que esto puede ser igual a esto es que usted coja este K y lo coloque como 10 a la 3 y deje el metro ahí, al cuadrado. No hay ninguna otra forma. Y si eso es lo que usted hizo o lo que hizo otro compañero, entonces No, señor. eso digamos, no lo hizo así. O sea, si no lo hizo así, a eso me refiero. ¿Cómo lo hizo para yo entender cuál es la lógica para usted convertir unidades? Pero si no me Tenía los explica, tres. Es que no lo tenían en kilómetros, profe, lo tenían en metros. 318.000 metros al cuadrado. muy bien. 300, vamos a ver, 318.000 metros al cuadrado. Usted lo tenía así. Sí, señor. Y después esto le dio 3.18 por 10 a la 8 metros A al la cuadrado. 3. No, señor, a la 3. Muy bien. Si esto es lo que usted tenía originalmente, pero este es el dato que usted me dio, vuelve la pregunta, ¿de dónde sacó esto?
convirtiendo los kilómetros a metros. O sea que sí, usted hizo que estos kilómetros a metros, ¿cómo va a convertir usted kilómetros a metros? Si kilómetro es Los 300. Usted no puede convertir kilómetros a... Espera un momentico. O sea que estos kilómetros de acá, usted dijo que 1 kilómetro cuadrado, ¿cierto? Es igual a 10 a la 3 metros cuadrados, ¿sí o no? No, señor. Entonces, necesito que me explique. A ver, Un tenemos kilómetro son 1000 metros. venga, 1 kilómetro es 1000 metros. ¿Cuál es la diferencia? Pero usted dice kilómetros cuadrados. Acá para usted poder pasar de acá a acá, tiene que haber dicho que kilómetro cuadrado es igual a 10 a la 3 metros cuadrados. No hay ninguna otra forma. Acá tiene 318, acá también, y acá tiene 3 ceros. Estoy esperando. Señor. Usted me dice que no hizo esto. Entonces, ¿cómo hace esta conversión? Solo los 318 kilómetros. Sí que ustedes se dan cuenta que esto es un tema serio, ¿no? María Camila, Señor, ¿cómo hace usted para convertir de kilómetros cuadrados a metros cuadrados? lo multipliqué por 1 por 10 a la 6. ¿Por qué? Porque esto, 1 kilómetro equivale a eso en metros cuadrados. 1 kilómetro equivalía a esos metros cuadrados. Explíqueme cómo de kilómetros pasa usted a metros cuadrados. Si kilómetro es una unidad de longitud y metros cuadrados de Perdón, área. kilómetros, metros al cuadrado, perdón, profe. Kilómetros, metros al cuadrado. Eso ya es una unidad de volumen. 1 kilómetro, María Camila, metros al cuadrado. Esto es un cubo de lado de 1 metro por 1 metro por alto de 1 kilómetro. ¿Sí o no? Este es el volumen de ese cubo. Le vuelvo a preguntar, María Camila, ¿cómo pasó de kilómetros al cuadrado? Usted por lo menos tiene las cosas claras de cómo hizo para pasar. Puede que haya buscado en internet, lo que sea, pero por lo menos lo tiene claro. Eso ya es algo menos preocupante. Pero igual, ¿cómo pasa usted, María Camila, de kilómetros al cuadrado a metros al cuadrado? Usted dice que multiplicando por 10 a la 6. Muy bien. ¿Por qué? Profe, porque pues es que 1 kilómetro, kilómetros, metros al cuadrado. No, no, kilómetros, metros al cuadrado, no. Usted dice 1 kilómetro, metros al cuadrado. ¿Cómo que 1 kilómetro, metros al cuadrado? O sea, que usted dice que 1 kilómetro por metros al cuadrado. ¿Qué es 1 kilómetro, metro al cuadrado? No, perdón, esto, 1 kilómetro al cuadrado. Sí, Perdón, sigo. 1 kilómetro al cuadrado. Esto equivale a 10x por 10 a la 6 metros al cuadrado.
Ya entendí eso, pero ¿por qué? Pues por las conversión de unidades, profe. O sea, usted, No, no, eso no es una razón. Eso es una frase. Necesito que me dé una razón. Explíqueme. o sea, ¿cómo así, profe? Explíqueme esta conversión. ¿Cómo que, cómo así? Es muy sencillo, María Camila. Explíqueme esta conversión. Pues, profe, porque pues kilómetros metro al cuadrado, pues eso vale en Otra metros vez. al cuadrado, ¿no? Kilómetros, metros al cuadrado. ¿Cómo que kilómetros, Perdón, metros al cuadrado? perdón, profe, esto, kilómetro cuadrado, Eso. kilómetro al cuadrado. Pues es que eso es lo que vale en metros al cuadrado cuando usted intenta pasarlo, ¿no? Pero eso no sale mágicamente. Se tiene que hacer un proceso para poder obtener eso. Kilómetro al cuadrado, lo que yo tengo acá es esto, que es 1 kilómetro por 1 kilómetro. Eso es 1 kilómetro al cuadrado. O sea que esto es un cuadrado de un lado de 1 kilómetro por un lado de 1 kilómetro, de forma tal que el área del cuadrado es 1 kilómetro al cuadrado. Si quieres, escribirlo entre paréntesis. ¿Cómo pasa de acá, María Camila, acá? Profe, ¿puedo explicar yo? No, está hablando María Camila. Por el área, profe. Danilo, hágale usted pues. Profe, pues básicamente es para que le salga el por 10 a la 6, escoger 1000 y elevarlo al cuadrado también. Usted convierte 1 kilómetro a metros, son 1000 metros. Si convierte 1 kilómetro cuadrado a metros cuadrados, tiene que elevar el 1000 al cuadrado también para que le dé por 10 a la 6. María Camila, ¿sí escuchó eso o no? Sí, Solo señor. elevar al cuadrado. 1 kilómetro al cuadrado es 1 kilómetro, como dice Danilo, por 1 kilómetro. 1 kilómetro es 10 a la 3 metros por 10 a la 3 metros. Multiplica 10 a la 3 por 10 a la 3, le da 10 a la 6 metros cuadrados. Sí, sí, sí. Liliana, Señor. ¿ahora usted entiende el origen de mi pregunta o no? Sí, señor. Chicos, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que ustedes están en edad de no saber convertir 1 kilómetro al cuadrado a metros cuadrados? No, profe. No sé. No, pues Danilo, usted sí supo convertirlos. Lo que me sorprendió mucho fue que María Camila, que tiene, digamos, destreza obvia en otras cosas, por ejemplo, para describir un problema de barras de carga que es mucho más duro que convertir unidades, no hubiera podido convertir las unidades. María Camila, ¿usted sabe cuántas veces va a tener que convertir unidades de aquí a que se gradúe? Sí, profe, porque es que yo más que todo lo hago porque es que a nosotros en primer semestre nos dieron pues unas tablas de unidades, pues por lo que nosotros manejábamos en química mucho eso.
Entonces, pues, tengo que aprenderlo a hacer más que todo manual. O sea, los químicos y los mecánicos son los que más manejan unidades de todos los ingenieros. Sí, señor. ¿Cómo convierto, María Camila, hágame un favor, cómo convierto 2.17 por 10 a la menos 18 joules a electron volts? ¿Sí me escuchó? Sí, señor, ya lo estoy haciendo. No, no lo haga. Dígame cómo lo hago. No lo haga, no lo tiene que hacer. Simplemente dígame qué hago. Profe, pues sabemos esto que usted nos dio, que un electron volt vale, espérame tantito, ya leí. Un electrón volt equivale a 1.6 x10, bueno, por 10 a la menos 15 colón. A la menos 15, no, a la menos qué. 18. 19. 19. ¿Se acuerda por qué vale esto? Era por el trabajo, ¿no, profe? Sí. El trabajo que hay que realizar para desplazar un electrón con carga 1.6 por 10 a la menos 19 a través de una diferencia de potencial de un voltio. Muy bien, María Camila, una vez usted tiene este factor de conversión, ¿qué hace? Esto lo divido con los joules para cancelarlos y que nos dé el electron volt. Le voy a ayudar un poquito con su frase. Multiplico esto por 1.6, ¿cierto? O más bien, lo puedo hacer de esta forma. Quiero cancelar un joule acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale un joule? Perdón, esto no es coulomb, sino joule. Eso es coulomb por volt. ¿Cuánto vale un joule acá? Según esto, un joule es un electron voltio dividido 1.6 por 10 a la menos 19, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, esto es igual a 2.17 por 10 a la menos 18 joules dividido, perdón, electron volts, dividido 1.6 por 10 a la menos 19. Chicos, la verdad, queda uno como desconcertado. No sabemos cómo explicar esto. Profe, pues estos por lo general son simplemente reglas de tres. Eso es muy básico, ¿no? No, eso no es lo que yo, a eso no me refiero. O sea, yo me refiero a que el grupo en general no es capaz de convertir unidades.
un estudiante de física como Liliana tampoco. De ingeniería química como María Camila le cuesta. ¿Con quién vio usted mecánica, Liliana? Mm, Bueno, listo. Liliana, ¿se acuerda lo que yo les dije a ustedes sobre no contestarme lo que yo les pregunto? Así sea, no sé. profe, es que no recuerdo el nombre, lo estaba buscando. Y me puede contestar, profesor, voy a buscar el nombre, no lo recuerdo. Vale, sí, señor. María Camila, ¿con quién vio usted mecánica? Con Joan, profe, creo que se llama. Joan Manuel. Mecánica 2 la vi con el profesor Jesús David Niño. Y mecánica normal. Mecánica 1 no recuerdo con quién fue. Fue con una profesora, pero no recuerdo el nombre. Laura creo que era. Sí, que ustedes se dan cuenta lo triste es que no sepan convertir unidades. Sí, profe. Pero según veo, Liliana, eso a usted no le preocupa, ¿sí o no? Sí me preocupa, profe. Dios mío. Bendito. Volvamos acá. Entonces, Pamplona, 3.18 por 10 a la 8 metros cuadrados. El Molino, 1.90 por 10 a la 8 metros cuadrados. Valledupar, que no le creo a eso, pero bueno. Esto es 1, 2, 3. 4.978 por 10 a la 9. Sí, señor. 4.978 por 10 a la 9 metros cuadrados. Málaga, 5.8 por 10 a la 7 metros cuadrados. no. Sí, 5.8 por 10 a la 7 metros cuadrados. Toledo, se me borró y se me olvidó. 1.579 por 10 a la 9 metros cuadrados. Ah, 78, perdón. 1.578 por 10 a la 9 metros cuadrados. Entonces, ¿qué tan grande es el capacitor que se calcula en el ejemplo 24.1? Es más grande que Pamplona. Similar. No, no es más grande que Pamplona, porque es de 1.1
por 10 a la 8 y Pamplona es de 3.18 por 10 a la 8. Ah, sí, un O sea, pequeño, ese más capacitor pequeño que Pamplona, pero más aproximadamente. grande que Málaga. Exactamente. Sí, O sea, más ese grande que capacitor Málaga. cabe por ahí 3 veces en Pamplona, ¿cierto? Y Málaga, y ese capacitor, la mitad de ese capacitor es aproximadamente el tamaño de Málaga, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuántos de esos capacitores, María Camila, caben en Neiva? No sé, profe. Acá les coloco área del capacitor. 1.1 por 10 a la 8 metros cuadrados. Le repito la pregunta, María Camila. Chicos, les voy a repetir por última vez en este curso. Cuando yo les pregunte algo, si no saben, no me dejen con la palabra en la boca. La última vez que se los digo. No sé, profe. Aproximadamente 15, profe. Exactamente, aproximadamente 15. ¿Por qué 15, María Camila? Por el 1.5, profe, porque pues ahí hay 1.1, por eso. O sea que 1.1 por 15 son 1.5. No, no, señor, esto porque, o sea, es 1.1 y... No, profe, la verdad no sé. No, continúe con el razonamiento, va bien, continúe. Pues porque se multiplican. Porque esto es 1.1 por 10 a la 8 y esto por 10 a la 9. O sea que hay un orden de magnitud de diferencia. A usted poderlos comparar, tiene que colocarlos con el mismo índice, con la misma notación científica. O sea que esto sería aquí 15,53 por 10 a la 8. ¿Sí o no? Ya, sí, señor. Entonces tiene razón Danilo. ¿Cuántos capacitores caben en el molino? ¿Puedo responder yo, profe? Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? 1, profe. 1. Uno y un pedacito más, ¿no? Sí, 1 y un igual sí. pedacito más. Casi dos, Orlando, realmente, casi dos. ¿cuántos caben en Valledupar? Sería 49,78. Aproximado, no tiene que ser igual. Por ahí Aproximado. 40 y supongo yo que por ahí 45 más o menos. Sí, puede ser. Ni idea. Pongámosle por ahí 47. Muy bien. ¿Cuántos caben en el hato corozal? 53. Aproximadamente 55. Por ahí, 53. Entre 53 y 55. ¿Cuántos caben en Toledo? 14.34, profe. O sea, por ahí 14, ¿cierto? Sí, profe, 14, porque el punto 34 sobra. Muy bien. Entonces, ese capacitor, ¿el capacitor de un faradio es grande o es pequeño? Inmenso, profe. Es inmenso.
Exactamente. Un capacitor de un faradio es gigantesco, ¿cierto? El valor como tal es muy grande. Ahora, Liliana, ¿se puede producir capacitores de un faradio más pequeños o no? La verdad no sé, profe. Ya van 2 veces hoy, Liliana. No envió el ejercicio 23.92 y le dije que siguiera las instrucciones, que aprendiera a seguir las instrucciones. ¿Usted siguió las instrucciones que yo le di cuando me retiré o no? Sí, señor. Entonces, ¿cómo no sabe la pregunta cómo no sabe la respuesta a la pregunta que le estoy haciendo si siguió las instrucciones? Le dije que hicieran el ejemplo 24.1 y en la mano derecha, donde dice evaluar, está la respuesta. ¿Leyó ese párrafo o no lo leyó? Sí, señor. Creo que sí se puede reducir un poco más. ¿Cómo se puede reducir? Dice que la clave está en que exista una sustancia apropiada entre las placas en el lugar del vacío, de modo que, entre otras cosas, la No, yo separación no le de dije que las... leyera eso. Eso lo tuvo que haber leído ahorita. ¿Lo leyó cuando lo tenía que haber leído o no? Porque ahora me lo está leyendo Señor, es en este momento. ¿Sí lo leyó ahorita o sí, no? ahorita y anteriormente también. Todos leyeron ese pedacito ahorita cuando les dije que lo leyeran. Yo sí lo había leído, profe. Sí, profe. Profe, pues yo sí leí el ejercicio, pero ahorita me enredé porque salen 224.1, entonces creo que no sé si leí el que era. Ahora, si usted lo leyó, Liliana, ¿qué es lo que faltó para que usted relacionara la pregunta que le hice con ese párrafo? No lo recordaba, profe. Lo leyó hace media hora. Sí, señor. Solo no sé, creo, no le puse tanta atención y se me olvidó, se me pasó. Venga, jovencito, dígame una cosa. ¿Cómo podemos hacer nosotros los profesores para que ustedes cambien la actitud con la formación? Me he puesto a revisar los parciales uno con ustedes, con todo el mundo. Les he hecho seguimiento. ¿Qué más podemos hacer para que ustedes cambien la actitud por su formación? Por favor, díganme. No sé, profe, es bastante difícil. Porque pues cada... Bueno, entonces ese capacitor es grande y en ese ejercicio los que eh, juiciosamente leyeron lo que yo les pedí que leyeran, podían ver que acá teníamos unas placas paralelas. Por ejemplo, esto puede ser un conductor. Acá. Y podemos tener otro conductor acá. Entre estos dos conductores, algo que puede suceder es que si yo coloco una sustancia entre los dos conductores, que se llama dieléctrico,
Digamos que ese es el conductor que se carga con más Q. Este es el conductor que se carga con menos Q, ¿cierto? Y entre estos conductores yo voy a colocar una sustancia que se llama dieléctrico, es un aislante. Y este aislante lo que hace es que aumenta la capacitancia de este par de conductores, ¿cierto? Entonces, básicamente, si nosotros vamos al libro, guía, a ver, vamos al libro guía un segundo. A la página 800, a la sección 24.4. La parte de dieléctricos, profe. Exactamente. Ahí en esa parte, en la mano derecha hay una tabla. ¿Cierto? Entonces ahí hay una tabla. En esa tabla nos hablan a nosotros de algunos materiales dieléctricos que existen. Sí, profe, está el material y la constante dieléctrica. Exactamente. Esta es la constante dieléctrica. Estos materiales son muy utilizados en diferentes, digamos, ámbitos industriales. Por ejemplo, lo que yo les pedí a ustedes el sábado que investigaran sobre el cable coaxial, debido obviamente a la simetría cilíndrica, ustedes tienen un conductor en el interior, tienen un aislante acá, que soporta un conductor exterior. Por lo tanto, este cable coaxial, esto aquí es como si fuera un capacitor cilíndrico, ¿sí o no? Donde el interior, por ejemplo, se carga positivamente y el exterior se carga negativamente. Este material en rojo es un material aislante que nosotros queremos que tenga, digamos, cierta capacidad para contener el campo eléctrico. Es decir, a pesar de que se aplique un voltaje muy alto, este material de acá va a evitar que el campo eléctrico, digamos, que induzca un desplazamiento neto en las cargas positivamente cargadas o en las cargas que hay en el capa, en la placa metálica positivamente cargada hacia la placa metálica negativamente cargada. Listo. Entonces, ahora existe para cada uno de estos materiales. Entonces, si usted analiza, por ejemplo, obviamente el vacío es uno. Vamos a mirar algunos materiales interesantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está el teflón. Ustedes saben que el teflón es de lo que están hechos los sartenes para que la carne no se pegue y todo eso, ¿cierto? El teflón tiene una constante dieléctrica de 2.1. El voltaje a través de un capacitor en presencia de un dieléctrico básicamente es
el voltaje en ausencia del dieléctrico que llamamos V sub 0 sobre K. Si usted reemplaza esto en la fórmula para la capacitancia, le da, por ejemplo, de un capacitor de placas paralelas, le da que esto es igual a K por epsilon sub 0, ¿cierto? Por el voltaje en ausencia del dieléctrico dividido. Nosotros reemplazamos acá el voltaje, un segundo, eso es K. Entonces esto sería dividido V sub 0 sobre K, o sea que eso pasa a multiplicar, esto es K epsilon sub 0 por el área dividido la distancia. O sea que básicamente esto es igual a K veces la capacitancia. Esto es K veces la capacitancia en ausencia del dieléctrico, ¿cierto? Entonces, obviamente, para los dieléctricos, la capacitancia aumenta en un factor de K. Para el teflón, si nosotros colocamos teflón entre las placas paralelas, obviamente la capacitancia aumentaría más o menos en 2 unidades, ¿cierto? O se multiplicaría por 2 o el doble. Por ejemplo, el cloruro de polivinilo, lo que llamamos nosotros PVC. Cloruro de polivinilo. Eso es una constante dieléctrica 3.18. El vidrio tiene una constante dieléctrica de entre 5 y 10, según esa tabla. Por ejemplo, el germanio. El germanio tiene una constante eléctrica de 16, o sea que si usted utiliza este semiconductor entre las placas paralelas, la capacitancia se multiplica por 16. Y, por ejemplo, uno interesante, bueno, el agua, por ejemplo, H2O, tiene una constante eléctrica de 80, o sea que para los capacitores cuyo dieléctrico es el agua, son 80 veces, digamos, más grandes en magnitud que un capacitor sin agua, ¿cierto? Entre las placas paralelas. Esos capacitores con agua que están en un ejercicio planteado, en el ejercicio ya les digo qué ejercicio es ese. Ejercicio 24.78, ¿cierto? Son capacitores, esos capacitores típicamente sirven mucho para medir el nivel de un tanque, por ejemplo. Si usted coloca un capacitor ahí y el capacitor se comienza a llenar con el nivel de agua del tanque. Entonces, básicamente que a medida que el tanque esté más lleno de agua o menos lleno, la capacitancia va a cambiar. Y si usted relaciona el cambio en capacitancia con el cambio, digamos, en el volumen de agua interna o el nivel de agua que tiene el capacitor, entonces básicamente lo que va a pasar es que usted puede medir el nivel de agua del tanque sabiendo cómo cambia la capacitancia. O sea que usted lo que tiene que hacer ahí es sacar un modelo que diga que es la capacitancia más el cambio en la capacitancia debido al cambio en nivel de agua, digamos que es H, una altura H de nivel de agua, ¿cierto? Estas son aplicaciones de los capacitores en medida o en instrumentación, ¿cierto? Ahora tenemos un último dieléctrico que está en la tabla, que es el titanato de estroncio. El titanato de estroncio tiene una constante eléctrica de 310. Eso significa lo siguiente: si usted en un capacitor de placas paralelas utiliza como dieléctrico el titanato de estroncio, básicamente que su capacitancia se multiplica por 310. ¿Sí o no? Y si usted reduce la distancia de placas paralelas en un tercio, o sea que esto sería C igual a 310 epsilon sub 0 por el área dividido D sobre 3. Ese 3 sube a multiplicar y eso queda 930
por epsilon sub 0 por el área dividido D. Eso significa que usted haya multiplicado la capacitancia con reducir la distancia entre placas y utilizar titanato de estroncio, la ha multiplicado casi por 1000. Entonces, obviamente a eso se refería ese párrafo, de que aunque un capacitor de un faradio es gigantesco, porque para usted alcanzar esta capacitancia necesita un área de 1.1 por 10 a la 8 metros al cuadrado, que es aproximadamente un tercio del área de Pamplona. Por ejemplo, si usted utiliza un dieléctrico muy fuerte, entonces el área comienza a reducir. De forma tal que los capacitores de un faradio se podrían dar, a pesar de que un faradio es gigantesco, igual, ¿cierto? Los capacitores de un faradio se podrían dar en la realidad en tamaños supremamente pequeños. Eso es lo que hace un dieléctrico. Ahora, la estructura del dieléctrico, la polarización y esto, yo no la voy a enseñar básicamente porque yo veo, digamos que una falta de interés en este grupo. No creo que para un grupo con una falta de interés como el que tienen ustedes, eso sea, digamos, necesario. Si alguno de ustedes quiere aprender eso de verdad, me puede decir y yo le enseño. Pero yo me voy a concentrar en otros temas más importantes para evaluar, que necesito evaluar, y no en la parte, digamos, molecular del dieléctrico. Por el que quiera aprender, me puede decir y yo le explico. También, por ejemplo, hay otros dieléctricos que son aceites, los que aparecen, por ejemplo, en pararrayos para las subestaciones eléctricas, ¿cierto? Está, por ejemplo, los pararrayos que tienen SF6, que también es un dieléctrico, ¿cierto? Entonces, esto tiene muchas aplicaciones en la industria, ¿sí o no? Entonces, ahora vamos a mirar otro tipo de capacitor que es muy conocido, que es el capacitor cilíndrico, ¿cierto? Nosotros vimos la última clase que la diferencia de potencial, si yo quiero desplazar, por ejemplo, una carga entre un sistema con simetría cilíndrica, digamos que este sistema tiene simetría cilíndrica, y este es, digamos, de radio interno RA. Es un cilindro. Y hay un cilindro exterior de radio RB. Básicamente, si esto fuera un capacitor cilíndrico, que lo es, el radio interior lo vamos a cargar positivamente. Es un cilindro metálico interior. Esto también son dos placas paralelas, lo que pasa es que son placas cilíndricas. Ahora ya las placas, los conductores paralelos, digamos que están doblados en forma cilíndrica. Y por lo tanto, este tiene una densidad de carga de más lambda. Este está cargado negativamente. De una densidad de carga de menos lambda. Yo quiero saber cuál es la diferencia de potencial entre estos dos. Si yo, por ejemplo, conecto este de acá, lo voy a conectar al terminal positivo de una batería y este de acá lo voy a conectar al terminal negativo de esa batería, de forma tal que esto es más menos B. Para yo poder hallar, obviamente, la capacitancia de este sistema, necesito igual la carga total dividido el voltaje aplicado.
Ahora, la diferencia de potencial entre estos dos nosotros lo calculamos el sábado. Vimos que yo quiero desplazar una carga desde este punto hasta este punto. ¿Cierto? Entonces, básicamente, nosotros calculamos esto como igual a menos la integral entre A y B de E.dl. Eso es igual a la menos integral entre A y B, digamos RA y RB, de el campo de un sistema de simetría cilíndrica que era lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por R en dirección a R producto punto con dr en AR. Sacamos esto es menos lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por la integral entre RA creo que tengo que limpiar esto acá. La integral entre RA y RB de diferencial de R sobre R, que eso es un logaritmo, o sea que esto es menos lambda sobre 2pi epsilon sub 0, logaritmo natural de RB sobre RA. ¿Cierto? Bueno. Entonces, ahora bueno, por la densidad de carga, esto da más acá. ¿Cierto? Y esta es nuestra diferencia de potencial. Pero lambda, ¿quién es este lambda de acá? Lambda, básicamente, que es igual a la carga almacenada dividido la longitud. ¿Sí o no? Por lo tanto, la carga simplemente es igual a lambda por la longitud. Entonces, así nosotros calculamos la capacitancia de ese sistema cilíndrico como ¿quién? La capacitancia es básicamente la carga dividido la diferencia de potencial. Esto es igual a la carga dividido. Bueno, la carga, ¿cuánto era? Lambda por la longitud del cilindro dividido la diferencia de potencial que la calculamos acá como lambda dividido 2pi epsilon sub 0 logaritmo natural. Lambda dividido 2pi epsilon sub 0 logaritmo natural de RB sobre RA. O sea, radio exterior sobre radio interior, ¿cierto? Y así se va lambda con lambda, este sube para acá, o sea que la capacitancia es igual a 2pi epsilon sub 0 por la longitud dividido logaritmo natural del radio del cilindro exterior sobre el radio del cilindro interior, dividimos por L, o sea que la capacitancia por unidad de longitud, porque si ese es un cilindro infinitamente grande, entonces va a tener una capacitancia infinita. Eso es lo que yo quiero saber qué tan grande es la capacitancia de ese sistema particular, con esa geometría particular, y si tiene un dieléctrico, un dieléctrico particular. Entonces, dividido por L para que sea capacitancia por unidad de longitud. Entonces, 2pi epsilon sub 0 dividido logaritmo natural de RB sobre RA. Listo. Entonces, esa es la capacitancia de ese sistema cilíndrico. También hay capacitores esféricos, ¿cierto? Entonces, ahí está en el ejemplo 24.3. Este es el ejemplo 24.4 que acabamos de hacer. Y este capacitor cilíndrico es muy útil. Se utiliza mucho en la práctica, sobre todo en el contexto del cable coaxial. Listo. Entonces, estos son los conceptos sobre capacitancia. Ahora en la segunda parte de la clase, entonces nos vamos a enfocar en los circuitos con capacitores. Listo. Bueno, profe. Sí, señor. Sí, señor.